pronóstico para los 5 días. Pero como está un poquito frío, puede quedarse en cama, tomar desayuno, regalonear un ratito y, por supuesto, seguir avanzando junto a nosotros en la revisión de los temas aquí en semana 24, porque lo decíamos, una batería legislativa ha ocurrido durante estos días en el Congreso, pero también hemos visto cómo el trabajo legislativo se ha concretado en firma de leyes. Durante esta semana, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley de tenencia responsable de animales y mascotas, la conocida Ley Cholito, que lamentablemente se originó a raíz de un impactante caso de maltrato animal, pero ya contamos con una legislación que implica, si yo o tú o yo tenemos un perro o un gatito en la casa. Bueno, de eso vamos a conversar precisamente con Carolina Leiva, de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Carolina, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, quiero partir preguntándote precisamente qué es lo que cambia, cuál es el nuevo escenario que se abre a raíz ya de la promulgación de esta ley. Ya, bueno, primero una aclaración, yo soy abogada, no soy ni médico ni veterinario y estoy en representación de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello. Primero me gustaría hacer una precisión antes de que entremos como al contenido de la norma. Esta ley en realidad no debería llamarse Ley Cholito. A nosotros, por lo menos los que nos dedicamos un poco más al estudio de los derechos de los animales y trabajamos en materia legislativa de manera bien seria, sabemos que esta ley viene tramitándose desde hace 9 años prácticamente, 8 o 9 años. Estaba en último trámite en comisión mixta durante el año pasado y estaba a punto de salir. La situación que lamentablemente ocurrió con el asesinato de Cholito fue en diciembre, a fines de año, y por eso suena un poquito oportunista, porque además en el Parlamento se estaban haciendo muchísimos intentos por agilizar esta tramitación, particularmente una bancada parlamentaria que yo asesoro, de un grupo de parlamentarios de diputados. Habían enviado muchos oficios al ministro Izaguirre, etcétera. Entonces estaba a punto de salir. La situación de Cholito, la verdad es que no debería entenderse como un acelerador o un gatillante de la promulgación. Sin embargo, lo que sí hizo este lamentable caso fue reponer en el tapete de discusión más bien público la necesidad de contar con esta legislación, porque la verdad la ciudadanía no estaba enterada de los avances y por eso queda un poco la sensación de que a raíz de este caso se aceleró todo el trámite legislativo y finalmente se aprobó la ley. Sí. Ahora, bueno, dentro de los contenidos de la ley, que respondiendo a tu pregunta, establece básicamente obligaciones tanto para las autoridades públicas, por una parte, para el Estado, y por otra parte para la ciudadanía en general, principalmente, como es evidente, a quienes son tenedores de animales. La ley sí es un gran marco que no tiene realmente normativa dispositiva, sino que queda todo entregado a la dictación de una serie de reglamentos que tienen que dictarse dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de la ley. ¿Cuáles son esos reglamentos en específico? ¿Qué es lo que van a regular? Todo. Todo lo que establece la ley. ¿Qué ha de entenderse por tenencia responsable? ¿Cómo van a funcionar los distintos registros que crea la ley también? ¿Cómo se deberían implementar ciertos programas educativos y contenidos de educación en la educación básica y media? ¿Qué queda ya en la ley? ¿Sanciones? ¿El tema de registro? ¿Qué se aplica? Bueno, la ley crea los registros, como les decía, que son básicamente 6 registros. Uno que es el que nos atañe a todos quienes tenemos animales, convivimos con animales en la casa, que es el de registro de todos los animales de compañía, básicamente perros y gatos, a pesar de que la ley tiene por objeto inicial, por lo menos en el artículo primero, no acotarse solo a esas 2 especies, sino que a animales de compañía en cuanto a su objetivo o a su finalidad. Dentro de eso, perdón, podrían caber, por ejemplo, tortugas, hurones, conejos, que hemos visto que también, o animales más exóticos, ¿no? Exacto. Siempre que no sea contrario a la ley, porque se trata de una especie protegida, por ejemplo. Claro, sin pasarse al otro lado. Claro. Pero ahí parte el artículo, los primeros artículos definiendo qué ha de entenderse por animal de compañía, pero con posterioridad se va acotando cada vez más, en definitiva, solamente al tratamiento de caninos y felinos. Y esos animales, claro, son los que van a ser sujetos de
de este registro. También tienen que registrarse los criaderos, tienen que registrarse los centros de mantención temporal, tienen que registrarse las fundaciones, que son en el fondo las organizaciones no gubernamentales que tengan por objetivo, dentro de su giro, de sus objetivos principales, educar para la tenencia responsable, etcétera. Entonces esos son los registros que se crean. Un reglamento va a determinar cuáles van a ser los contenidos de esos registros, en qué momento van a comenzar a aplicarse, etcétera. Sin ser personalista, pero voy a poner un caso. Yo tengo una perra que hace un tiempo atrás, en un operativo municipal, me insertaron el chip. Ese chip que ella tiene, ¿sirve para incluirle en este registro? ¿Esos datos se van a traspasar o voy a tener que, por ejemplo, incorporarle un nuevo chip para estar acorde a esta legislación? Mira, la verdad es que la ley tampoco determina cómo va a funcionar ese registro. O sea, primero cuando nos dicen registro nos imaginamos una tremendas planillas con los nombres de todos los animales asociados a un tenedor, ¿verdad? Especie, etcétera, etcétera, y asociado a una titularidad determinada de una persona. La ley no dice si va a ser a través de un medio electrónico, si va a ser a través de un microchip, si va a ser a través de una placa, si va a ser a través de un carnet. La ley en este momento no lo establece, eso lo va a determinar un reglamento. Lo más probable es que sí, sea a través de microchip porque tiene que ver un poco con la historia de la ley y es lo que constantemente se habló en el Congreso. Además que existen ya las tecnologías y también hay bastante certeza en cuanto a que no es dañoso para el animal y lo más probable es que sea por esa vía. Ahora, si va a servir el microchip ya instalado o va a haber que instalar uno nuevo, habría que ver una vez que ya comience la operatividad después de la dictación de los reglamentos. Sé que estuviste trabajando de cerca en este tema, pero quisiera preguntarte si te parece que es una ley completa, porque parece que deja varios puntos abiertos, ya está promulgada, y es básicamente una esperanza en que estos reglamentos estén redactados de aquí a 6 meses. Entonces la pregunta es, ¿cuán importante es la promulgación de esta ley tal vez? ¿Si es una ley completa o faltó mayor tramitación? Mira, la verdad, en lo personal, a mí no me gusta la ley, la considero demasiado amplia, no está bien redactada, se nota muchísimo uno al revisarla ya en su totalidad, primero el avance legislativo y luego ya el informe de la comisión mixta y el proyecto de ley que en definitiva se convierte en ley. Es una gran ley marco que no determina nada, que va a quedar todo exclusivamente a criterio y a los tiempos y a la voluntad del gobierno, que puede ser este o puede ser el siguiente, porque 6 meses ya muy probablemente va a caer para el trabajo del gobierno siguiente. Claro, 6 meses ya vamos a estar en diciembre, enero del próximo año y claro, ya claro. Pleno cambio de gobierno. Ahora, si bien la ley determina que tiene que ser en 6 meses, tenemos un ejemplo muy claro en la ley 20.380, que es del año 2010, que también entregaba la dictación de reglamentos, que es la ley de protección animal, y hay reglamentos que al día de hoy no se han dictado. O sea, hay cosas que no tienen ninguna aplicabilidad de una ley del año 2010. Pero en el caso de las sanciones, ¿eso sí queda claramente establecido respecto del maltrato animal? Depende. Sí, mira, hay algunas sanciones que establece la ley que son de aplicabilidad inmediata y particularmente la modificación al artículo 291 bis del Código Penal se va a comenzar a aplicar, va a tener aplicabilidad desde el momento de la publicación de la ley. Pero el resto de las sanciones que establece, por ejemplo, las que tienen que ver directamente con tenencia responsable, con las obligaciones de los tenedores o propietarios, como se les quiera llamar, las obligaciones de los centros de mantención temporal, de los criaderos, etcétera, eso no va a tener aplicabilidad mientras no se determine efectivamente cuáles son esas obligaciones. Que la ley no lo hace de manera muy amplia. La ley define qué se considera maltrato cuando ya una persona o alguien está maltratando a un animal. ¿Está definido esa acción? Sí, ahora sí, que nosotros tenemos, que eso es algo bien desconocido por la ciudadanía, desde el año 1989 nosotros tenemos delito de maltrato animal en Chile. Antiguamente era tratado como una falta, pero desde el año 89 pasó a ser un delito. Las penas son de hasta 3 años. Pero en general no se aplica porque además tenía una nomenclatura que decía que se aplicará una multa, o sea, una pena privativa de libertad, o la multa, o solo la multa. Y eso es lo que sucedía en el 100% de los casos, solo la aplicación de la multa. Lo que se hizo, que fue lo único que logramos hacer desde esta bancada parlamentaria que se llama Parlamentarios por la Dignidad Animal, porque esta bancada nació con mucha posterioridad ya cuando esta ley ya estaba en comisión mixta, no pudimos intervenir en el contenido de la ley completa, pero sí logramos
Y ahí sí yo creo que tenemos que agradecer, o no agradecer, pero reconocer quizás lo que sucedió con Cholito, que logramos incorporar una modificación al delito de maltrato animal, porque si bien existe desde el año 89, era de muy difícil aplicabilidad, porque era lo que se conoce como un tipo vacío. No se entendía qué debía caber dentro, qué tipos de acciones son las que constituían maltrato o crueldad. Y lo que hicimos en una incorporación a este artículo nuevo que viene incorporado en la ley de tenencia responsable es definir en el artículo 291 ter qué ha de entenderse por maltrato o crueldad. Y además incorporamos 2 incisos en el artículo 291 bis que entrega una graduación especial según si es que se producen ciertos resultados. Carolina, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que surgen varias preguntas en las redes sociales y las principales tienen que ver con si esta ley se hace cargo de, por ejemplo, los perros callejeros, los perros vagos, si hay alguna mención a este tema, alguna responsabilidad tal vez institucional al respecto de parte, no sé, de municipios, porque siempre ha estado este debate y hemos visto también lamentables casos de políticas que parten de los municipios y que al final termina prácticamente en el exterminio de los perros callejeros. Entonces, de alguna forma, ¿esta ley se hace cargo de ese tema? Sí, tiene por objeto, eso es uno de sus objetivos. Ahora, ¿cómo lo va a hacer nuevamente? Queda entramos al terreno criterio de los varios próximos meses que van a venir. Pero sí, la ley define varias categorías de animales. Entre esos define a perro callejero, define perro abandonado, por ejemplo. Define perro comunitario, que es una categoría como especial y distinta. Lamentablemente ninguna de las definiciones son muy buenas, pero un perro comunitario es un perro que vive en la calle, que está esterilizado, que es alimentado por una comunidad o por un barrio, por un grupo de vecinos, y es un perro que no representa ni peligro, que además muchas veces es un buen vecino y es querido por los niños y cuida el pasaje, etcétera. Son, por ejemplo, sin interrumpirte, cuando vemos, por ejemplo, en una esquina una casa, un plato y un poco de comida, o sea, y un poco de agua que los mismos vecinos le dan a 1 o 2 perros que viven en esa esquina. Y hay gente que se dedica con muy buena voluntad y con responsabilidad a manejar estas comunidades de perritos. Lo mismo sucede también con las colonias de gatos, que lamentablemente sí no están incorporadas en esta norma, y es algo muy importante que ya en otros países ya se ha reconocido jurídica y legislativamente, que son gatos que no son bajo ningún aspecto adoptables. Son gatos que viven casi como se les llama también gatos ferales, viven en colonias de una determinada cantidad, y lo que se hace con ellos es un tratamiento no de rescate y esterilización y entrega o reubicación y adopción, sino que es devolverlos al lugar donde viven, pero con un control poblacional y con personas que se hacen cargo. En Chile eso está sucediendo y la ley debió haberlo considerado. Carolina, lamentablemente no. ¿El abandono es maltrato o tiene una tipificación diferente? ¿Cómo queda en la ley? En la ley queda considerado como maltrato, a pesar de que evidentemente no es un maltrato. El maltrato requiere una acción o omisión distinta. Pero sí la ley de tenencia responsable señala que está prohibido el abandono y que se va a sancionar con las mismas penas del 291 bis, que es el maltrato animal. Ahora, sobre tu pregunta anterior, ¿quién se va a hacer cargo de los animales que están en las calles? Deberían ser las municipalidades, a través de organizaciones no gubernamentales, eventualmente, a través de sus mismos departamentos de fiscalización o de higiene. Tampoco está muy claro cómo va a funcionar eso, pero también ahí hay que... Perdona que te interrumpa, es que a propósito que tendrían que ser los municipios. Si una persona, por ejemplo, es mordida por un perro callejero, ¿puede responsabilizar al municipio con esta ley? Hasta el día de hoy, antes de la publicación de la ley, sí. Y ha sucedido. Perfecto. O sea, de hecho han habido fallos de corte de apelaciones que responsabilizan a la municipalidad en casos de agresiones, de accidentes por mordidas por animales que se encuentran en la vía pública. Claro, porque en el caso de animales que están dentro de la casa, si a mí se me sale mi perro y te muerde a ti que vas traspasando la vereda, por ejemplo, yo soy el responsable de las acciones de mi perro. Así es. Distinto es si tú ingresas a mi casa y el perro te muerde dentro de mi casa. Así es. ¿Eso queda igual en la ley ahora? Mira, efectivamente la ley señala exactamente lo que tú dijiste. Ahora, ¿era necesario? No era necesario, porque las normas generales del derecho, ya tanto establecidas en materia penal como en materia civil, en este caso por la responsabilidad de las mordidas, ya decían exactamente lo mismo. Reiterativo, en realidad. No, o sea, no hay nada nuevo, nada ningún nuevo, efecto absolutamente nada nuevo. Ya. La próxima pregunta es muy específica, pero servirá para orientar a quienes tienen mascotas, perros particularmente.
¿Hay obligación de circular con correa en el caso de los dueños? Sí, mira, hasta el día de hoy, en general, las ordenanzas municipales, que prácticamente la totalidad de las municipalidades ya las tienen, que son las ordenanzas municipales de tenencia responsable, establecen estas obligaciones y eran las mismas municipalidades las encargadas de fiscalizarlo. Ahora, que no lo hacían porque no tenían presupuesto, no tienen el personal, etcétera, otra materia. Ahora sí, la idea es que dentro de lo que los reglamentos van a determinar nuevamente que es tenencia responsable, están, por ejemplo, estas obligaciones de pasear al animal bajo cierta sujeción, además de mantenerlo bajo ciertas condiciones también en el lugar donde se decide mantenerlo, condiciones higiénicas, condiciones de salud, condiciones de bienestar, que el término bienestar es amplísimo. La ley nos hace cargo de la gran amplitud que tiene mucho que ver también, y es lo que más se ve, por ejemplo, en ciudades como Santiago, que a veces el bienestar del animal, de un animal de compañía que vive en una casa, que convive con humanos, muchas veces está afectado más emocionalmente que físicamente. O sea, está lleno de edificios con animales encerrados durante toda la jornada laboral de los humanos y que están en pésima situación psíquica, o sea, emocional, están absolutamente estresados, lloran todo el día, pero pueden estar con sus vacunas al día, haber ido a la peluquería el fin de semana, entonces hay un área de bienestar que es más bien emocional que la ley en realidad no toma mucho en consideración. Ahora, respecto del reglamento, ¿esos reglamentos pueden estar sujetos a cambios dependiendo de la administración? ¿Y quién los va a redactar finalmente? Mira, los reglamentos en términos generales se encarga su dictación en la ley a el Ministerio del Interior. Y bueno, hemos sabido que como el Programa Nacional de Tenencia Responsable está alojado en la SUBDERE, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, va a ser la SUBDERE la que se va a hacer cargo principalmente de la dictación de los reglamentos. Y algunos tienen que ser suscritos también, dice la ley, por el Ministerio de Salud, los temas que tienen más que ver con salud pública. Ahora, a modo de resumen, y para quien tiene una mascota en su casa y está preocupado de esto de identificarlo, ponerle el chip, cuándo, cómo, en definitiva, tenemos que esperar el reglamento. Sí. O sea, de que a 6 meses pueden estar, en el mejor de los casos, entre comillas, tranquilos los dueños de mascotas o los responsables de mascotas. Al día de hoy, lo único que cambia, así como de manera inmediata, es lo que les decía de un poquito el cambio en la redacción del delito de maltrato animal, que obviamente va a entrar en vigencia desde el día de la publicación y no hacia atrás, o sea, casos que hayan sucedido de maltrato días antes se rigen por la normativa anterior. Así es que no es mucho lo que podemos hacer. Ahora, sí, por ejemplo, un consejo a las organizaciones que se dedican, o sea, las ONG que se dedican a la protección animal, la ley contempla un registro para las que están constituidas como fundaciones. Podrían ir avanzando desde ya y obtener su personalidad jurídica para que una vez creados estos registros y entrando en aplicabilidad ya puedan inscribirse. Y bueno, el deber de la tenencia responsable debería ser un tema más cultural, y invitamos desde ya a que todos se hagan cargo de ser responsables con los animales con los que conviven y con el entorno. A eso precisamente quería apuntar desde el punto de vista personal. Si yo tengo un perro o un gato en mi casa, no tengo que esperar un reglamento para hacerme cargo de su bienestar y de tenerlo en buenas condiciones, que son básicamente que vaya a sus controles médicos, que pueda comer bien, que tenga un espacio o un tiempo para el esparcimiento. Si yo vivo en un departamento, tratar de sacar al perro, que se tome aire, que juegue, que corra, que conviva con otros perros. Si tiene patio, bueno, darle las condiciones para que no tenerlo encerrado en un 2x2. Me imagino que la tenencia responsable no significa que yo voy a estudiar un reglamento para saber cómo tengo que tratar a mi perro o mi gato. Exactamente. Ahora, van surgiendo varias preguntas en redes sociales. Le agradecemos de inmediato a Patol70, que nos ha enviado varias preguntas. Una de ellas es si se permite el sacrificio masivo de animales por motivos de salud pública. Si eso existe, si está contemplado en la ley. Bueno, por motivos de salud pública yo creo que eso no está señalado de manera expresa en la ley, pero siempre va a ser una posibilidad. O sea, cuando hay distintos bienes jurídicos protegidos y si estamos hablando, nos guste o no, de la vida humana o de la salud pública o de una posibilidad de una pandemia, etcétera, probablemente la autoridad sanitaria con todo derecho va a tomar la determinación que tenga que tomar. Ahora, por los motivos que hemos conocido usualmente de poder hacer eliminación sistemática y masiva por parte de un municipio, por ejemplo, por razones de exceso de población en las calles, eso la ley lo prohíbe de manera expresa.
señalando que que las municipalidades tienen prohibido utilizar la eliminación como método de control poblacional, que eso es bueno que lo diga de manera expresa, pero sin perjuicio de eso ya habían varios dictámenes de la Contraloría General de la República que señalaban que las municipalidades no estaban facultadas para eliminar animales sanos. Y hubo varios, para que haya un dictamen de la Contraloría es porque hubo sumarios, es porque hubo sanciones en situaciones en que eso sucedió. Así que está bien que la ley lo establezca de manera expresa, pero ya estaba zanjado. ¿Qué establece la ley con respecto a estos perros que podemos considerar potencialmente peligrosos en su especie? ¿Hay alguna claridad con respecto a eso o también tenemos que esperar el reglamento? Los reglamentos van a determinar qué animales van a ser. ¿Pero qué podemos aventurar? Mira, lo que podemos aventurar, primero que todo, voy a hacer una apreciación personal y científica, en el fondo. A mí me parece que es lo peor de la ley, que exista esta nomenclatura y esta categorización. Y hay que recordar que la ley nació, las personas que hoy están tan contentas de haber creado esta ley, esas mismas personas ingresaron una ley de regulación de responsabilidad civil por daños de animales potencialmente peligrosos. Dentro del Congreso, en la tramitación de tantísimos años, se convirtió en definitiva en una ley de tenencia responsable de animales. Ahora, en el resto del mundo, particularmente en Europa y en países con un poquito más de similitud con nosotros, guardando todas las proporciones como España, se está eliminando esta nomenclatura, porque es nociva, es nefasta y produce efectos muy perjudiciales para el bienestar de los animales y para la sociedad toda. ¿Por qué? Porque no existen los animales potencialmente peligrosos. O sea, la ley dice que ciertos animales correspondientes a ciertas razas, a ciertos cruces híbridos de esas razas, o que tienen ciertas características físicas, o además incluso utilizando como un poco una nomenclatura de reincidencia, que hubiesen sido partícipes en un acto violento en que hubieran causado lesiones leves a otro animal o a una persona, esas personas esos animales van a poder ser considerados por la autoridad sanitaria, dice, como potencialmente peligrosos. Los animales no son por ninguna de esas razones potencialmente peligrosos. O sea, es parte del repertorio conductual de un perro presentar cierta agresividad por distintas razones, porque es parte de su especie, es una manera de defensa, es una manera de manifestar ciertas emociones. Ahora, que evidentemente la mordida de un Rottweiler es más dañina que la mordida de un Beagle o de un Yorkshire o de cualquier perrito más pequeño, es así, pero no es el animal más agresivo. Carolina, son igualmente agresivos, en el caso en que lo sean. ¿Cómo debería ser en la práctica? Primero, un conocido, un vecino denuncia al dueño de una mascota por desnutrición, por ejemplo. ¿Ante quién denuncia? Una pregunta. ¿Y luego qué pasa con esa mascota? Si fuese que hay que denunciar ante carabineros, el carabinero lo saca de ahí, ¿qué pasa con esa mascota cuando tal vez un tribunal constata finalmente que hay maltrato? Sí, ya, bueno, antes me gustaría aclarar nomás sobre el punto anterior de los animales potencialmente peligrosos. Entonces está científicamente comprobado que la peligrosidad de un animal viene dado, o la posibilidad de agresividad viene dado por otras razones, por razones fisiopatológicas, por razones conductuales, por razones de ausencia de bienestar, un montón de cosas así. Entonces, cuando se estigmatizan razas, se estigmatizan tamaños, etcétera, es que lo que se produce es una oleada de abandono. Me daba la sensación que esto apuntaba más a una estigmatización que a una categorización sana de las especies. Estigmatiza tanto al animal como a su tenedor, porque además se impone una serie de obligaciones súper fuertes para los tenedores de animales de estas características. Contratación de un seguro de responsabilidad civil de daño, adiestramiento, dicen, para el animal, que en realidad es un término súper antiguo, también debería ser una terapia conductual eventualmente, incluso sometimiento a evaluaciones psicológicas al tenedor. Entonces, además de ser absolutamente, científicamente súper errado el concepto, es bien lamentable que al día de hoy estemos promulgando una norma que lo incorpore en Chile. Es hasta vergonzoso. Ojalá que los reglamentos en todos los aspectos que hemos señalado de la ley, y particularmente en incorporen un poquito de cordura, un poquito de ciencia, y eso se morigere de alguna manera. Ahora, respecto a lo que tú me preguntabas, que era... ¿Qué va a pasar en la práctica con una mascota si un tribunal decide que hubo maltrato? Ya, mira. ¿Y ante quién denunciar? Ya, hay que distinguir. Primero, si se trata de una infracción a la norma en las materias que dicen relación con tenencia responsable, por ejemplo, el juez competente para conocer de esa situación es el juez de policía local.
obviamente la comuna donde se produce el hecho o donde habita la persona con el animal. Si se trata ya de maltrato que constituye delito del artículo 291 bis, sigue la misma línea que seguía a seguir siempre el delito de maltrato animal, que es vía penal, que puede hacerse una denuncia ante la Fiscalía local de la comuna que corresponda, ante Carabineros de Chile o ante la Policía de Investigaciones, y va a ser de eso un juez de garantía. Como les decía, si se trata de situaciones más leves o de las otras sanciones que impone la ley, es el juzgado de policía local. Ahora, se puede hacer una denuncia como cualquier situación de conocimiento del juzgado de policía local ante la municipalidad eventualmente tramita la denuncia y la derivará al juzgado de policía local. Bien. Muy bien, pues Carolina, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a quedar a la espera entonces de estos 6 meses para la redacción de los reglamentos que en definitiva van a aterrizar esta ley que se fue promulgada hace muy poco. Muchísimas gracias por venir esta Gracias jornada. a usted. Gracias. Vamos a revisar ahora la portada de los diarios y vamos a comenzar con La Tercera. Claro, este día sábado La Tercera trae en su portada accidentes de tránsito